Muy buenas noches, amigos. Nuevamente con ustedes y ahora estrenando el libro. Empezamos el libro 28.1 de febrero 22 de 1930. Quien vive en la divina voluntad queda circundado por la inmutabilidad divina. Muerte del bien. Sacrificio de la vida para hacerlo resurgir. Estoy siempre en poder del fiat divino, que sabe conquistar dulce y fuertemente. Con su dulzura me atrae en modo irresistible. Con su fuerza me vence, de modo que puede hacer de mí lo que quiere. Oh querer santo, ya que tú me conquistas, haz que con tu misma fuerza y dulzura te venza a ti, y cediendo a mis súplicas continuas, ven a reinar sobre la tierra. Forma tu dulce encanto al querer humano y todo llegue a ser voluntad divina sobre la tierra. Mientras estaba pensando acerca del querer divino, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior y haciéndose ver, me ha dicho: Hija mía, si tú supieras qué significa darse en poder de mi divina voluntad, el alma queda circundada por nuestra inmutabilidad, y todo se vuelve para ella inmutable. La santidad, la luz, la gracia, el amor. Así que no siente más lo cambiante de los modos humanos, sino la estabilidad de los modos divinos. Este es uno de los signos, de las señales de si vivimos o no vivimos inmersos en esta divina voluntad, que es algo que siempre nos estamos preguntando: ¿estaré o no estaré en la divina voluntad? Bueno, cuando veamos que somos totalmente inmutables, que no podemos cambiar, o sea que ya nuestros pensamientos, nuestras acciones, o sea, todo nuestro obrar va dirigido en una sola dirección, que es la divina voluntad. En ese momento podemos tener casi la plena seguridad de que estamos totalmente sumergidos en ella. No podríamos ser cambiantes cuando que nuestra vida está formada, está fortificada por esta divina voluntad, ¿sí? Dice: por eso quien vive en mi querer divino se puede llamar cielo, que está siempre fijo y estable en su puesto de honor, con todas sus estrellas. Y si gira, como es todo el conjunto de la creación que gira, por eso no cambia de puesto, ni varía, sino que queda siempre inmutable el cielo con todas las estrellas. Así el alma que vive en mi divina voluntad podrá girar, hará varias acciones, pero como girará en la fuerza motora de mi fiat divino y en el conjunto de mi voluntad, será siempre cielo, e inmutable en sus bienes y en las prerrogativas con las que la ha dotado mi suprema voluntad. En esto se basa la inmutabilidad de Dios, y en esto se basa también la inmutabilidad de la criatura que llega a vivir en la divina voluntad. Siendo Dios infinito, siendo Dios total y absolutamente perfecto, o sea, ya no hay sus decisiones, sus pensamientos, todo lo que Él es en sí mismo, no tiene para dónde hacerse, o sea, no tiene movilidad, vamos a decirlo así, porque Él está completo, totalmente completo, y no hay forma de que pueda cambiar. Por lo tanto, en ese momento, este Dios, cuando decide algo, está decidido para siempre, no puede moverse. Sí, también, sobre todo, porque el bien absoluto que es Él, la única posibilidad de moverse sería hacia el mal, o sea, hacia el no Dios, y eso sería imposible.
Por eso es que la inmutabilidad divina se dirige siempre hacia el bien supremo, que es el mismo. No podría optar por otra cuestión. Primero, porque para Dios, en esa infinitud de Él, en Él no existe el mal. Recordemos que el mal no existe por sí mismo, sino que el mal es proporcionado por las acciones de la voluntad del ser, que se sale y quita, oculta, rechaza el bien que se le ha sido dado. ¿Sí? Por lo tanto, en Dios no puede haber un cambio de decisión. Aparentemente, en la revelación pública se nos habla de un Dios que se irrita, de un Dios que se enoja, de un Dios que perdona, de un Dios o sea, como que cambia de acciones de la misma manera que nosotros. Nosotros somos cambiantes, Dios no. Entonces, ¿qué sucede? Muy sencillo. O sea, los rayos de este sol divino, cada rayo de este sol es un atributo de Dios. Un rayo es el amor, otro es el perdón, otro es la misericordia, otro es la santidad, otro es la omnipotencia, en fin, miles. Totalmente imposible conocer todos los rayos de todos los atributos de Dios. Pero uno de esos rayos es la justicia. Entonces todo va encerrado en esos rayos. Cada rayo lleva todo lo que, todos los, ¿cómo diríamos?, los bienes o que contiene ese atributo. Y ahora es la criatura la que se somete a la acción de esos rayos. Cuando la criatura está con Dios, se acerca a Dios, se pone en actitud de tomar, de recibir estos rayos de los atributos de Dios, del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, en fin. Pero si el hombre peca, si el hombre se sale, entonces se sitúa en el rayo de la justicia. Dios no cambió, Dios no se irrita, Dios no cambia de actitud dependiendo de la actitud del hombre. Lo que cambia es el hombre situándose en los rayos diferentes del sol divino. Se cambia al bien, recibe el rayo del amor, el rayo de la misericordia, el rayo del perdón, en fin. Se cambia al rayo de la justicia y ahí no hay amor, ahí no hay, no hay perdón, no hay nada. Simplemente es el hombre. Aunque en el momento en el que el hombre viviente todavía en la tierra se sitúa en este rayo de la justicia, ese rayo lleva una finalidad en la criatura viviente, que es el cambio en el hombre, el arrepentimiento. O sea, podríamos decir que va todavía la justicia, va empapada, va envuelta en el amor divino, que castiga, pero castiga por amor, para lograr un cambio. Si esto no se logra y esta actitud de la criatura continúa hasta presentarse en el punto de la muerte, en ese momento lo que sucede es que en la muerte ya no hay cambio. Y entonces la justicia se vuelve una justicia punitiva. O sea, una justicia donde ya definitivamente, como ya no hay posibilidad de cambio, entonces esa justicia es la ausencia de todos los bienes que Dios proporciona. Y eso es lo que llamamos condenación. Vivir en la ausencia de todos los bienes que son producidos por el bien mayor que es Dios mismo. No hay bienes espirituales, no hay bienes materiales, porque la criatura los ha rechazado y el único bien que le queda es su existencia.
Ese bien es el único que la criatura no se puede quitar. Y entonces no hay forma de que dejara de existir, existirá eternamente en una decisión de negación y de rechazo eterno, inmutable. Y ese es el punto. Por eso es que a veces se considera como que Dios cambia, pero no, Dios es inmutable. Entonces, al entrar en la divina voluntad, la criatura adquiere esta inmutabilidad en estos bienes, ¿sí? En todo lo que Dios es y lo que Dios le participa a la criatura. Dice, en cambio, quien vive fuera de mi fiat divino, sin su fuerza motriz, se puede llamar como aquellas estrellas errantes que se precipitan en el espacio como si no hubiese un puesto fijo para ellas, y son obligadas, como estrellas errantes, a correr como al precipicio, como si se hubieran extraviado de la bóveda del cielo. Así es el alma, que no hace ni vive en mi divina voluntad. Ella se cambia a cada ocasión. Siente en sí tanta variedad de cambios que siente fastidio de repetir un bien continuado, y si algún resplandor de luz hace salir de sí, es como el centelleo de las estrellas errantes, que rápidamente desaparece. Se puede decir que la señal para conocer si se vive de voluntad divina es esta, la inmutabilidad en el bien, y cambiarse a cada pequeña incitación es la señal si es que se vive del querer humano. Exacto, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Después de esto, seguía los actos del fiat divino. Giraba en las obras de la creación, en el Edén, en los lugares y personas más notables de la historia del mundo, para pedir a nombre de todos el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, el hombre con sustraerse de mi divina voluntad dio muerte a los bienes que mi querer divino habría hecho surgir en él si no hubiese sido rechazado. En cuanto él salió, en ese instante moría el acto continuo de la vida divina en el hombre. Moría la santidad que siempre crece, la luz que siempre surge, la belleza que jamás se detiene para siempre embellecer, el amor incansable que jamás dice basta, que siempre, siempre quiere dar. Mucho más que rechazando mi divina voluntad, moría el orden, el aire, el alimento que debía nutrirlo continuamente. Este es el punto principal. Se muere a todos los bienes que Dios otorga y sobre todo se muere al bien del acto continuado y del acto creciente. Ese acto creciente que es como el mayor beneficio que la criatura tiene para poderle brindar a Dios un siempre más y creciente amor, una siempre más y creciente felicidad, en fin, es el acto creciente, cosa que Dios no tiene en el cielo y que el único lugar en donde lo puede obtener es aquí en la tierra, con las almas viandantes que todavía estamos en vida aquí. En el cielo ya no hay ese crecimiento, simplemente con lo que se llega es con lo que se vivirá, pero lo que hace crecer, que es la voluntad humana cediendo el puesto a la voluntad divina, ese acto ya no estará en las criaturas. Dice, mira entonces cuántos bienes divinos hizo morir en sí mismo el hombre al sustraerse de mi divina voluntad. Ahora, donde ha estado la muerte del bien, se requiere el sacrificio de la vida para hacer resurgir el bien destruido. He aquí por qué, justa y sabiamente, cuando he querido renovar al mundo y dar un bien a las criaturas, he pedido el sacrificio de vida,
como pedí el sacrificio a Abraham, que me sacrificara a su único hijo, como en efecto lo hizo, pero impedido por mí se detuvo. Bien, aquel sacrificio que le costaba a Abraham más que su propia vida, resurgía la nueva generación donde debía descender el divino libertador y redentor, que debía hacer resurgir el bien muerto en la criatura. Con el andar del tiempo permití el sacrificio de Jacob, con el gran dolor de la muerte de su amado hijo José, y si bien no murió, pero para él fue como si en realidad hubiese muerto. Era la nueva llamada al celestial libertador la que resurgía en aquel sacrificio que llamaba a hacer resurgir el bien perdido. Además de esto, yo mismo al venir a la tierra quise morir, pero con el sacrificio de mi muerte llamaba al resurgimiento de tantas vidas y el bien que la criatura había hecho morir. Y quise resucitar para confirmar la vida del bien y la resurrección de la familia humana. Qué gran delito es hacer morir el bien, tanto que se requiere el sacrificio de otras vidas para hacerlo resurgir. O sea, que es una necesidad de estar continuamente revirtiendo el acto de muerte que el hombre le dio a la vida divina en él, y donde ha habido muerte se requiere vida para poder continuar, y esa vida se ha obtenido con el sacrificio de las personas que se han sometido a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, obedeciéndola, cumpliéndola, como los ejemplos que nos dio de Abraham y Jacob. Luego él mismo ofreciendo su vida para hacer resurgir. O sea que para hacer resurgir el bien se requiere forzosamente la muerte. Y esa muerte se ha obtenido a través de criaturas. Y esto es importante porque Jesús nos dice que continuamente ha necesitado tener a almas víctimas, que son las que han logrado mantener a la familia humana todavía para poder esperar el bien inmenso, tanto al principio de la redención como después ahora el reino de la divina voluntad. Y dice, ahora con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. Ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. El bien sufre intermitencias. Ahora surge, ahora muere, y mi fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer surgir todo el bien que quiere en la criatura. Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, en medio de las criaturas, para nacer, vivir y morir, si bien místicamente, para hacer resurgir todo el bien en ellas que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad. Y a mi sacrificio quise unir el sacrificio de tu vida. Esto se lo está diciendo a Luisa, para hacer resurgir su reino en medio de las generaciones humanas, y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa. Redención y fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia para hacer resurgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. He aquí planteada ya por Jesús la finalidad de su vida sacramental, para que la obra de la redención fuera una obra completa, ¿sí? Y llegar a este momento del reino de la divina voluntad de nosotros, de conseguirlo
y de que nosotros tuviéramos esta oportunidad de poderlo obtener. Ese es el gran amor de Jesús, el gran amor por su reino en nosotros, el gran amor que tiene a la criatura, porque es a través de la criatura que podrá recuperar ese reino que él ansía, ese reino que es la finalidad de la creación, que Dios tenga su reino en la tierra de la misma manera que lo tiene en el cielo. Por eso dice, como espiando para hacer obra completa, redención y fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Bueno, pues entonces vuelvo a repetir, esta era la finalidad total de la venida de Jesús a este mundo. Dice, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia para hacer resurgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. Yo, al partir de la tierra, dije, voy al cielo y quedo sobre la tierra en el sacramento. Estaré contento de esperar siglos. Sé que me costará mucho. Ultrajes inauditos no me faltarán, quizá más que en mi misma pasión, pero me armaré de paciencia divina y desde la pequeña hostia haré obra cumplida. Haré reinar mi querer en los corazones. Otra vez, esta es la finalidad. Desde la pequeña hostia haré obra cumplida. Haré reinar mi querer en los corazones y continuaré estando en medio de ellos para gozarme los frutos de los tantos sacrificios que he sufrido. Este último es también, hay que anotarlo, porque Jesús todo lo que ha sufrido, todo lo que sufrió y lo que sigue sufriendo en la hostia sacramental, en su vida sacramental, lo que sigue sufriendo a través de las almas víctimas, porque ahí continúa el sacrificio de Él, es exactamente llegar a gozar los frutos de los tantos sacrificios que sufrió. Dice, por eso, únete junto conmigo al sacrificio por una causa tan santa y por el justo triunfo de que mi voluntad reine y domine. Esta es la misión de Luisa. 28-2, febrero 26 de 1930. ¿Cómo es necesario desear un bien? Si no se forma el pueblo a la divina voluntad, no puede tener su reino. Quien vive en el fiat es dueño y señor. Quien hace su querer es siervo. Y se estaba pensando en el gran interés que mi siempre amable Jesús tiene de hacer conocer su santa voluntad, y decía entre mí, ama, suspira, quiere que venga su reino, y después tarda en hacerlo surgir en medio de las criaturas. Si lo quisiera, todo puede. Potencia no le falta. En un momento puede arrollar cielo y tierra. ¿Quién puede resistir a su potencia? Ninguno. Mucho más que en Jesús querer y poder es lo mismo. ¿Por qué entonces tarda hasta ahora? Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, moviéndose y haciéndose sentir en mi interior, me ha dicho, hija mía, el suspirar, desear y querer un bien es disponerse a recibirlo. Recordemos que Jesús lo que busca en la criatura son las disposiciones, o sea, la disposición de hacer reinar su voluntad en nosotros. Y aquí lo que nos está diciendo es que el suspirar, el desear y el querer un bien es disponerse a recibirlo. Por lo tanto,
la base de todo esto es el conocimiento, porque no podemos suspirar, no podemos desear sin querer un bien que no conocemos. Entonces lo primero es conocerlo, desearlo, suspirarlo, y eso llega a formar la disposición para poderlo recibir. Continúa y dice, y cuando se recibe un bien que tanto se ha suspirado, se ama, se aprecia, se custodia, se le considera bienvenido por ser el portador del bien que suspiraba. No solo eso, sino que esto es otro exceso de nuestro amor, que hacemos suspirar el bien que queremos dar, porque queremos que la criatura ponga algo de lo suyo, al menos sus suspiros, sus oraciones, su voluntad de querer el bien, para poderle decir, mira, te lo has merecido, porque por parte tuya has hecho lo que has podido para obtenerlo, y nosotros con todo el corazón te lo damos, mientras que todo es efecto de nuestra bondad. Maravillosa actitud divina, ¿no? No es nada más el regalo, sino es un regalo que quiere darlo, pero a través de la disposición. Y eso es lo pequeño, lo poquito que pide de la criatura. Disponte, o sea, ámalo, deséalo, conócelo. Y si la criatura lo lleva a cabo, ese pequeño acto de desear, de anhelar, de conocer, eso Jesús nos lo da como bueno, como si nosotros lo hubiéramos merecido. No somos merecedores de un don tan grande, pero a través de esto Jesús lo toma como si nosotros hubiéramos hecho todo lo necesario para merecerlo. Y la palabra merecer es que tengo derecho a eso. Sin embargo, Jesús nos continúa diciendo que el don de su voluntad sigue siendo un don gratuito, que la criatura no lo merece, o sea, no es un logro consecutivo, no es una consecución de la santidad humana en el hombre lo que lo lleva a tener esta posibilidad de tener el reino, sino que es un regalo que Dios nos quiere hacer, pero a través de la disposición. Y en muchas ocasiones las virtudes, la santidad humana, es un obstáculo para disponernos a recibir un bien tan grande. Y digo obstáculo porque hay que renunciar a eso, y ahí es donde el hombre y la voluntad humana no quieren perder esas prerrogativas que han adquirido a través de la virtud. Dice, y es esta la causa por la que hacemos saber antes a las criaturas lo que queremos dar. Se puede decir que nos ponemos en correspondencia mandando nuestras cartas de aviso. Enviamos nuestros mensajeros, haciéndolos decir lo que queremos dar. Y todo esto para disponerlas, para hacerlas suspirar el gran don que queremos dar. ¿No hicimos lo mismo para el reino de la redención? Fueron 4000 años de espera, y por cuanto más se acercaba el tiempo, más urgente eran los avisos, más frecuentes las cartas, y todo para disponerlos. Aquí nada más un pequeño comentario. Estas cartas son los conocimientos, ¿sí? Pero aquí hay algo que yo quisiera recalcar. 4000 años de espera, ¿sí? 4000 años de espera para la redención. Y uno se pregunta, 4000 años de qué, desde cuándo? Del diluvio a la parte al advenimiento de Jesús a este mundo, fueron 4000 años. Se habla, se discute sobre esta posibilidad de que el hombre tenga sobre la tierra 6000 años, según Jesús nos lo dice aquí.
Podemos poner varias posibilidades, decir, no, es que la ciencia nos dice que hay tantos miles o millones de años. Y entonces podemos empezar a hacer conjeturas, pero todo basado en la fe. Una de las cosas que quizá tenga un poco más de posibilidad es que Jesús, por ejemplo, a través de San Pablo, nos dice que, perdón, no es San Pablo, es San Pedro, en sus cartas nos dice que 1000 años son como un día y que un día son como 1000 años para Dios. O sea que nos está dando un indicio de que el tiempo en Dios es totalmente diferente del nuestro, cosa que lo vuelve a asegurar aquí en los escritos del libro del cielo, donde hablando de la creación, dice que se dicen días, pero que en realidad, o sea, en aquel tiempo no había días, no había movimiento de la tierra, no había sol, no había con qué medir. Por lo tanto, día para él significa periodo de tiempo en que se actúa, en que se obra. Y ese periodo de tiempo puede ser miles o millones de años para nosotros, que para Dios es un instante. Pero bueno, es simple conjetura. Sin embargo, aquí, asegurando 4000 años, aquí ya es histórico. Aquí ya lo podemos comprobar históricamente que fueron 4000 años. O sea, aquí no hay artificio, no hay una forma de hablar. Por lo tanto, si esto lo asegura de esta manera, lo más probable es que los 6000 años, o sea, 2000 años más, sea verídico en función de tiempo, no en función relativo a tiempo de Dios. En fin, yo creo que aquí lo importante es tener fe y le vamos a creer a Jesús. Y dice, así es para el reino de mi divina voluntad. Tardo porque quiero que lo sepan, que rueguen, que suspiren que venga a reinar, que comprendan el gran don de ella y así poderles decir, lo habéis querido, os lo habéis merecido. Y ella ya viene a reinar en medio a ustedes. Con conocerla, pedirla y suspirarla, habéis formado su pueblo elegido, donde pueda dominar y reinar. Sin pueblo no se puede formar un reino. Y he aquí la otra causa por la que quiero que se sepa que mi divina voluntad quiere reinar sobre la tierra. Que pidan, que la suspiren, que se dispongan para formar su pueblo, donde descienda en medio a ellos y formar su morada real, su sede, su trono. Por eso no te debe maravillar que mientras ves tanto interés por parte mía, que quiero que mi voluntad reine, después verás que tarda. Son las disposiciones de nuestra sabiduría inalcanzable, que todo dispone con orden, y el retardo sirve para poner en camino sus conocimientos, que harán de cartas, de telégrafos, de teléfono, de mensajeros, para formar el pueblo a mi divina voluntad. Por eso ruega, y tu vuelo en ella sea continuo. Bueno, creo que es maravilloso esta espera que Dios hace para que nosotros podamos ir asimilando todas las verdades que nos ha ido comunicando y podamos llegar a poseerlas. Dice, después de esto seguía mi giro en el fiat divino y llegando al Edén me he detenido a pensar en el amor que se intercambiaba entre Dios y Adán inocente. Cómo la divinidad, no encontrando ningún obstáculo por parte del hombre, se vertía a torrentes sobre de él, con su amor lo raptaba así con dulces atractivos.
haciéndole oír su voz toda suavidad que le decía: Hijo, te amo mucho. Y Adán, herido y raptado por el eterno amor, repetía su estribillo: te amo, y lanzándose en los brazos de su Creador, se estrechaba tanto que no sabía separarse como del único amor que conocía y que vivía solo para amarlo. Pero mientras mi mente se perdía en este amor recíproco de Dios y la criatura, mi dulce Jesús todo bondad me ha dicho: Hija mía, qué dulce recuerdo es la creación del hombre. Él era feliz y nosotros también. Sentíamos el fruto de la felicidad de nuestra obra. Sentíamos mucho gusto en amarlo y en ser amados. Nuestra voluntad divina nos lo conservaba fresco y bello, y llevándolo entre sus brazos de luz, nos hacía contemplar cómo era bella la obra creada por nosotros. Nuestro amado Hijo, y como Hijo lo teníamos en nuestra casa, en nuestros bienes interminables, y por consecuencia, como era Hijo, actuaba como dueño. Habría sido contra la naturaleza de nuestro amor no hacer dueño a quien tanto amábamos y nos amaba. En el verdadero amor no hay tuyo y mío, sino todo es común. Y además, con hacerlo dueño nada nos venía de mal. Nos alegraba, nos hacía sonreír, nos entretenía, nos daba las bellas sorpresas de nuestros mismos bienes. Y además, ¿cómo no debía ser dueño si poseía nuestra voluntad divina que señorea todo y domina todo? Para no hacerlo dueño debíamos poner en servidumbre a nuestra voluntad, lo que no podía ser. Donde ella reina no existe servidumbre, sino todo es dominio. Por eso, hasta en tanto que el hombre vivió en nuestro fiat divino, no conoció servidumbre. En cuanto pecó, sustrayéndose de nuestro querer divino, perdió el señorío y se redujo a esclavitud. Bueno, creo que aquí lo más hermoso de todo esto es esta parte, ¿no? Que en el verdadero amor no hay tuyo ni mío, sino que todo es puesto en común. Por eso es que el hombre, viviendo en la divina voluntad, en este amor divino, ya como propios, todos los bienes, todo lo de Dios, el alma, la criatura puede decir, es mío. Y eso para llevar esta relación de amor que Dios nos está diciendo aquí. O sea, darle lo suyo, sus obras, porque dice, nos daba las bellas sorpresas de nuestros mismos bienes. ¿Sí? Pero para la criatura, la divinidad le daba a la criatura el mérito como si fueran bienes de ella y no de él, no bienes que le ha dado, y lo toma como una retribución a la par de lo que él da. Exactamente a la par de lo que él da de divino, ahora la criatura diciendo esto es mío, ahora se lo puede dar como propio de la criatura, y Dios siente esa retribución de amor, pero en la misma medida del amor que Él da. Y eso satisface totalmente la finalidad de la creación que Dios se había trazado. Dice, ¿qué cambio? Cuando el hombre se sale, ¿no? Dice, ¿qué cambio? De hijo a siervo. Perdió el mando sobre las cosas creadas. Se volvió siervo de todos. El hombre, con retirarse de nuestro fiat divino, se sintió sacudido hasta en lo más profundo, y su misma persona la sintió vacilante. Sintió qué cosa es debilidad, y se sintió siervo de pasiones que lo hacían avergonzarse de sí mismo, y llegó a perder su dominio.
Así que no estaba más en su poder como antes la fuerza, la luz, la gracia, la paz, sino que la debían mendigar de su Creador con lágrimas y oraciones. ¿Ves entonces lo que significa vivir en mi querer divino? Ser dueño. Quien hace su voluntad es siervo. Cada quien decide qué quiere ser, siervo o dueño. Siervo si vivo de mi voluntad, dueño si vivo de la voluntad divina. Y dice Luisa, y yo sorprendida por lo que Jesús decía, le he dicho, amor mío, por cuán consolador es oírte hablar de tu querer divino, otro tanto es doloroso oír los males de la voluntad humana. Y Jesús ha agregado, hija mía, si es necesario hablarte de mi fiat divino, que servirá como invitación, alicientes, voces suaves, dulces y fuertes para llamar a todos a vivir en la morada regia de mi divina voluntad, a fin de que no sean más siervos sino dueños. Así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana, porque yo no quitaré jamás el libre albedrío al hombre. Por eso es necesario que en el reino de mi voluntad divina haga montar las guardias, los nobles centinelas que tengan en guardia a las criaturas, haciéndoles conocer el gran mal del querer humano, a fin de que estén muy atentos y aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad. Entonces, la necesidad de conocer el mal. El mal es las acciones de la voluntad humana, ¿no? Dice, es necesario conocer el mal, los males de la voluntad humana, porque yo no quitaré jamás el libre albedrío al hombre. Entonces, como el libre albedrío tiene que tener forzosamente opciones para poder elegir, no se puede basar en una sola posibilidad, o sea, en la sola posibilidad de la vida divina. Debe tener una opción para que se use el libre albedrío y se diga yo escojo esto o escojo esto otro. Entonces, por eso es necesario que en el reino de la divina voluntad monte guardias. ¿Sí? Ojo con esto, ¿cómo es que pone Jesús al conocimiento de la voluntad humana, de los males de la voluntad humana? Los nombra como guardias, como centinelas, que van a tener a la criatura haciéndole conocer el gran mal del querer humano, y por eso es que conociéndolo, la criatura se cuide de escoger esta opción de la voluntad humana, ¿sí? A fin de que estén muy atentos y aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da la divina voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es curiosísimo. El mal, el conocer el mal, es poner ayudas, vigilancia, centinelas, guardias, ¿sí? Para que la criatura no vaya a salirse de la divina voluntad. Pero tiene que ser un acto libremente escogido por la criatura. No puede ser algo totalmente dado, nada más. Y por eso es necesario el conocimiento del mal. Pues amigos, con esto terminamos nuestro primer programa sobre el libro 28, que por lo visto parece que nos depara grandes sorpresas, al igual que los anteriores. Así que hasta el próximo, amigos.